gusto, ¿cómo están? Buenos días. Aquí nosotros presentamos, aquí Wilmer Charlalata, Gustavo Sabando y Carlos Herveo. Nosotros somos el paralelo 7, profesor Rick Zambrano, grupo 10. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a empezar con la resolución de la guía número 24, los ejercicios número 2, número 5, número 6 y número 8. Bien, empezamos con el problema número 2. Dice, una varilla delgada de 1 metro de longitud tiene una masa despreciable. Se colocan 5 masas de 1 kilogramo. Las 5 masas, M1, M2, M3, M4 y M5. Situadas cada una 0,0, 0,25, 0,50, 0,75 y 1 metro de diámetro, que es lo que mide la varilla. Entonces dice calcular la inercia del sistema respecto a un eje perpendicular a la varilla que pasa a través A. Tenemos 3 literales. A, que pase por un extremo, sea este o sea este. Entonces cogemos el extremo donde pase por la masa número 1. Aquí, este va a ser nuestro extremo y nuestro sistema de referencia. Positivo. Bien, ahora la inercia, ¿qué es igual? La inercia es igual a la sumatoria de I, que va desde 1 hasta N de la masa de I por el radio al cuadrado de I. Nos dicen que el sistema es homogéneo. ¿Qué quiere decir homogéneo? Que la masa M1 se igual a la masa M2, igual a la masa M3, igual a la masa M4, igual a la masa M5 y que la masa 1 vale 1 kilogramo. Ya listo. Entonces, la inercia, ¿qué sería igual? La masa es una constante, por lo tanto sale de la sumatoria. Igual a 1 a n del radio de I al cuadrado. Entonces empezamos a hacer la sumatoria. Entonces la inercia sería igual a la masa, que es 1 kilogramo, por el radio 1 al cuadrado más el radio n veces nos indique. Como es 5 veces, son 5 partículas. Radio 2 al cuadrado más radio 3. Bien, ahora como cogemos el un extremo, el radio 1 vale, como se encuentra aquí, vale 0. El radio 2, 0,25 al cuadrado, el mismo el radio 3, el radio 4 y el radio 5. Bien, y esto nos sale. ¿Cuánto salía? A ver, tenemos 1.875 kilogramos por metro cuadrado en primer extremo. Ya bien, respondido al literal A. Ahora procedemos a responder el literal B. El literal B nos dice que... Bueno, hagámoslo aquí. Por favor. El literal B nos dice que ahora lo cojamos en donde se encuentra la masa 2, el punto central. Entonces, en la masa 2 vamos a tener un radio 2 que es igual a 0. Por lo que ahora la sumatoria sería la masa multiplicado por los radios. El radio 1 vendría a ser este, que sería de 0,25 al cuadrado más el radio 2, que estaría aquí localizada, entonces sería 0 más 0,25 más 0,50 y más 0,75, que es la que se encuentra acá con respecto a esto. Bien, entonces ahí nos saldría 0.93 75 7 ya, kilogramos por metro cuadrado. cuadrado. Bien, ese es el segundo literal. Ahora procedemos a sacar el tercer literal, que nos pide la inercia en el centro de masa. Ahora, como es un sistema homogéneo, el centro de masa, porque es un homogéneo, vamos a saber que se encuentra en la mitad. Por lo que el sistema que nosotros tenemos tiene las mismas masas y es un sistema homogéneo, podemos determinar que el centro de masa va a ser el centro geométrico del sistema. Sí. Entonces, cogemos este punto y entonces la inercia en ese punto sería igual a la masa por los radios. Ahora el radio 1 vendría a ser 0,50 metros,
con respecto a M1, 0,50. Con respecto a M2 sería 0,25 al cuadrado. Con respecto a M3 se localiza ahí mismo, por lo tanto es 0, más 0,25 y más 0,50. Entonces, la inercia en ese punto, en el que es el centro de masa, sería igual a 0.5 cuadrado más 0.25 cuadrado, 0.625. 0,625 kilogramos por metros al cuadrado. Listo. Eso es todo del problema número 2. Ahora, Problema 5. problema 5. Número 5, ¿qué dice? Una pieza de acoplamiento mecánico tiene una masa de 3.6 kilogramos. Masa de 5.3 kilogramos. Ya. Medimos su momento de inercia alrededor de un eje que pasa a 0,15 metros de su centro de masa. ¿Sí? Y obtenemos que la inercia en ese punto es igual a 0,132 kilogramos por metro al cuadrado. Calcular el momento de inercia alrededor de un eje paralelo que pasa por el centro de masa. ¿Sí? Ya. A continuación, para resolver el problema, analizamos los datos obtenidos. Como ya tenemos el momento de inercia a este radio, del punto de origen, A esta distancia. a esta distancia del centro, Con respecto al eje del centro de masa, centro de masa, El centro de masa. con respecto al centro de masa, y nos da el valor de la masa total del objeto, nos da el momento de inercia respecto a un centro de masa, respecto A un eje a una separado. distancia al Ajá. centro de masa. Ajá. Podemos realizar los siguientes cálculos. Por ejemplo, aplicamos aquí la ley de Scher, Steiner. de Steiner, la cual me dice que el momento de inercia es igual a la inercia con respecto al centro de masa. Vamos a poner una C más bonita, y aquí la P, también es diferente ya. El momento de inercia es igual a la inercia del centro de masa más la masa total por la distancia del momento de inercia. Por la distancia en que lo separa entre el eje paralelo que nosotros tratando de hallar y el eje en el que está rotando con respecto al centro de masa. Y como dicha distancia ya conocemos, Al cuadrado. perdón. Como ya conocemos los diferentes datos, le hacemos hacer un simple reemplazo. Como sé que el momento de inercia que estamos calculando es 0,1.132 kilogramos por el metros cuadrados, como sé que el que deseo es el momento de inercia en el centro, le tengo que sumar la masa total, que es 3.6 kilogramos, 3.6 kilogramos, y eso tenemos que multiplicarlo por la distancia al cuadrado. Hacer el despegue, muevo la inercia al lado contrario. Me queda. Ajá. ¿El aquí cómo salió? Ahí tenemos que pasarlo a multiplicar. Sería Tenemos 3.6 al cuadrado por 3.6. Esto de aquí da un valor de 0.081. 0. Me queda 0.172 Menos. menos 0.081. Ya. Y esto me da inercia del centro, que es igual 0.051. Se me preocupa. Rápido, vamos a ver que se cae esa medida. A ver ya. Problema 6. ¿De acuerdo? El problema 6 recita: un cable ligero, flexible y que no se estira, se está enrollando varias vueltas en el tambor de un cilindro de 50 kilogramos y de 0.12 metros de diámetro, que gira sobre un eje fijo horizontal montado en cojinetes sin fricción. Una fuerza constante de 9 newtons tira del cable del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar al cilindro al desenrollarse. Si el cilindro estaba inicialmente en reposo, nos piden calcular su rapidez angular final y la rapidez final del cable. ¿Listo? Ok. Una vez entendido esto, nosotros tenemos en cuenta que aquí va a haber una fuerza de 9 newtons. Si hay una fuerza de 9 newtons desenrollando este cable, significa que este cilindro de aquí experimentará una aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, tengo que tener en cuenta también que este cable de 9 newtons está generándole un torque a este
cilindro de acá. Por lo cual entonces, tomando en cuenta que puedo sumar la sumatoria de torques, va a ser igual entonces a la inercia del cilindro de acá por su aceleración angular. ¿De acuerdo? Como solamente tenemos una fuerza, esa fuerza solamente está generando un solo torque. Por lo tanto, va a ser un torque, que es la fuerza que está generando por el radio del cilindro, que va a ser igual entonces a la inercia del cilindro por su aceleración angular. ¿Listo? ¿De qué me sirve yo conocer la aceleración angular? Si conozco la aceleración angular, puedo obtener una aceleración tangencial. Si tengo las dos aceleraciones, puedo obtener entonces las dos velocidades finales que yo necesito obtener. ¿Listo? Entonces, la aceleración angular en este caso va a ser igual a la fuerza que está ejerciendo al cable por el radio dividido para su inercia. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la inercia de este cilindro de aquí? Es 1/2 de su masa total por su radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aceleración va a ser igual a fuerza por el radio dividido para 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Puedo simplificar este radio con este radio de aquí, este 2 pasa a multiplicar acá. Tenemos que la aceleración va a ser igual entonces a 2 por la fuerza, que es 9 newtons, dividido para la masa, que es de 50 kilogramos, por el radio. El radio sería un 0.12. ¿Cuánto da? 6. Esto nos da una aceleración angular de 6 radianes por segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un nuevo dato. 6 radianes por segundos cuadrados. Es la aceleración angular. Si tengo la aceleración angular, puedo obtener la aceleración tangencial. ¿De acuerdo? Tengo que entonces la aceleración tangencial va a ser igual entonces a la aceleración angular multiplicado por el radio. ¿Cuánto es eso? 6 que multiplica 0.06. 0.36. ¿De acuerdo? ¿Cuánto? 0.36. Aceleración tangencial igual a 0.36 metros por segundo cuadrado. Cabe recalcar creo que tuvimos una equivocación al respecto del principio. Le pusimos este 0.12 creo que al radio. Sí. Cabe recalcar eso, que al inicio nosotros cuando hicimos la sumatoria de torques, para llegar a la aceleración angular, tomamos el diámetro, pero es dividir ese diámetro para 2 y nos sale 0.06. ¿De acuerdo? Aclarado esto, continuamos. Tenemos entonces la aceleración tangencial igual a 0.36 metros por segundos cuadrados. ¿Listo? Listo. Ok. Ya tenemos entonces la aceleración tangencial, la aceleración angular, podemos hallar cualquiera de estas dos. ¿Por qué lo podemos hacer así? Porque tenemos la distancia que se ha recorrido. Podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de la aceleración tangencial, podemos utilizar la fórmula de B al cuadrado es igual a B inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración tangencial por el desplazamiento que se ha dado, un delta R. ¿Ya? Como sabemos que se ha desplazado 2 metros y que partió del reposo, muy importante, esto va a ser igual entonces a la raíz de 2 veces la aceleración tangencial de 0.36 multiplicado por la distancia que es 2. ¿Cuánto es? 1.2. 1.2 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos la velocidad final, que es igual a 1.2 metros por segundo. Ahora, si queremos nosotros hallar la velocidad angular, perdón. Si queremos hallar la velocidad angular, podemos utilizar que la velocidad tangencial va a ser igual entonces a la velocidad angular por el radio. Entonces nosotros podemos despejar esta fórmula que queremos hallar la velocidad angular. Velocidad tangencial dividido por el radio, ¿cuánto nos da? 20. Buenas formas. Listo. Problema 8. Desde la parte superior de un plano inclinado de altura h, parten simultáneamente desde el reposo una esfera sólida, una esfera hueca, un disco y un aro, todos con la misma masa y radio r. ¿De acuerdo? Determinar quién llega primero a la base del plano. ¿Listo? Entonces, nosotros para tomar en cuenta este ejercicio, nosotros tenemos que fundamentarnos bastante en un principio, que es el de torques, sumatoria de torques. Suma de torques va a ser igual, en este caso, a la inercia que posee cada objeto, multiplicado por una aceleración angular. ¿De acuerdo? Ahora, datos a interpretar. La inercia poseerá en diferentes objetos que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí tenemos en cuenta que la inercia del aro tenemos que es igual a mr cuadrado. ¿Listo? El disco, la inercia del disco
¿Cuánto es? 1/2 de mr cuadrado. 1/2 de mr cuadrado. ¿Qué más? La inercia de la esfera hueca es Esfera 2/3 de mr cuadrado. 2/3 de mr cuadrado. Ajá. Y de la esfera sólida es 2/5. Mr cuadrado y la esfera Sólida sólida. es 2/5. 2/5 de mr cuadrado también, ¿verdad? Ajá. Listo. Mr cuadrado. Bonito acá. Listo. ¿De acuerdo? Esta es una característica que poseen cada uno de los cuerpos. Poseen diferentes tipos de inercias. ¿De acuerdo? Ahora, queremos saber quién va a llegar primero. Como todos parten del reposo, en teoría, y que todos tienen la misma masa y tienen el mismo radio, en teoría el que tenga mayor aceleración angular será el que baje más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, como solamente estamos... Ahora, tenemos que tener en cuenta que torques va a ser igual a la fuerza por el radio que se está ejerciendo igual a la inercia por la aceleración angular. Ya. Ahora, ¿con qué fuerza está cayendo cada uno de los objetos? En este caso, como se está cayendo libres, sería su mismo peso, la fuerza con la que está cayendo. ¿De acuerdo? Como tienen la misma masa, todas tendrán el mismo peso. Entonces podemos definir que esta F también es constante para todas las fuerzas, para todos los objetos que están cayendo. ¿De acuerdo? Ahora, queremos hallar la aceleración angular. ¿Quién tiene mayor aceleración angular? Entonces, la aceleración angular va a ser igual a la fuerza con la que está cayendo el objeto, que es el del peso, por R sobre la inercia de cada objeto. Aquí nosotros podemos interpretar que como todos tienen el mismo radio, la inercia es lo único que va a variar. Entonces el factor inercia será el que nos brinde la información de saber quién va a caer primero. ¿De acuerdo? Entonces, para el aro va a ser igual a FR sobre la inercia, que en este caso el aro es MR al cuadrado. Simplificamos esto de aquí y nos tomamos en cuenta que la aceleración angular del aro va a ser igual a la fuerza dividido para la masa por su radio. Tomando en cuenta que la fuerza, la masa y el radio son iguales para todos. La aceleración angular de este caso del disco va a ser igual en este caso a FR dividido para su inercia. ¿Cuál es la inercia? 1/2 de MR al cuadrado. El disco, entonces la aceleración angular del disco va a ser igual, simplifico radio acá, acá, multiplico estos dos acá, tengo 2F sobre MR. ¿De acuerdo? Aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que esta aceleración angular será mayor a esta aceleración angular de acá. O sea que la aceleración angular del disco será mayor que la aceleración angular del aro. ¿De acuerdo? Importante. ¿Qué más? La esfera. La aceleración angular de la esfera, hueca, va a ser igual, FR igual, para su inercia, que es 2/3 de MR al cuadrado. Simplificamos un radio de acá, pasamos entre multiplicar acá y dejamos los dividiendo acá. Esto va a ser igual entonces a F, a 3 veces F, dividido para 2 veces M por el radio. ¿Listo? ¿Qué más tenemos acá? Ya tenemos 3, falta uno más, el de la esfera. Entonces, de la esfera sólida va a ser igual entonces a FR, lo mismo, 2/5 de MR cuadrado. Tenemos entonces que la aceleración angular de la esfera sólida va a ser igual, entonces pasamos el 5 a multiplicar acá, simplificamos un radio de acá, tenemos 5 veces F sobre 2 veces MR. ¿Listo? Entonces, definamos quién tiene mayor aceleración angular. Este de aquí, con este de acá, nos damos cuenta que el disco es mayor que este de acá. Entonces este no puede ser el que vaya a caer primero porque tiene menor aceleración angular. Con respecto a estos dos, si yo multiplicara para 2 y dividiera para 2, tuviese 4 veces fuerza sobre 2 veces MR. Comparado con este de aquí, este de acá será menor que este de acá. Entonces la esfera hueca tampoco va a ser. Ahora, comparándola con este de acá, con la esfera sólida y la del disco, me doy cuenta que la esfera sólida es mayor que la del disco. Entonces, me doy cuenta entonces que la esfera sólida será el que tenga mayor aceleración angular que la del disco. Y por lo tanto, la esfera sólida
será efectivamente la que caiga primero. Caerá primero. Y con esto concluimos la resolución de los problemas 2, 5, 6 y 8 de la guía.